lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:45, le envío un abrazo a mi querido colega y amigo Daniel Borja, que está en sintonía como cada mañana. Dice, creo que hay una pequeña imprecisión. Etapas superiores para la revisión del caso Metástasis no interviene la Corte Provincial, solamente el Tribunal de Juzgamiento. Y de ahí posterior los que se generen para conocer la apelación o casación en el futuro, pero Corte Provincial no interviene. El caso, claro, y es interesante esto, tiene fuero de Corte Nacional, el fuero provincial no interviene. Tiene, claro, fuero de Corte provincial por, digamos, de Corte Nacional por los personajes que han sido vinculados en este proceso. Por cierto, le manda a saludar por el cumpleaños a Belkis, ¿no? El colega Daniel Borja. Abra el micrófono, Dieguito, por favor, para que les salude. Saludos también para ti, Daniel, muchas gracias. Muy bien. Bueno, lo tengo enlazado telemáticamente al doctor Christopher Gallegos. Él es un profesional del derecho que patrocina la defensa de la ex vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día, qué gusto. Hola Fabricio, buenos días Belkis, un saludo cordial para toda la audiencia, para mí un gusto estar acá como siempre. Gracias, doctor. A ver, entiendo que la doctora Barreno está dentro del procesamiento del caso de independencia judicial, ¿verdad? Así es, ¿Cómo está dentro está? del caso de independencia judicial. Ya, sobre este caso hay una sentencia, ya, por procedimiento abreviado, entiendo, de Javier Muñoz, pero todavía está pendiente la situación tanto de su defendida cuanto del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. ¿Cómo ha evolucionado este proceso, doctor? Bueno, Fabricio, en efecto existe ya una sentencia condenatoria. Muñoz decidió someterse a un procedimiento abreviado y entiendo que una suerte también de cooperación eficaz, por eso es que se le impuso una pena tan simple, tan efímera como la que se le ha puesto a este ciudadano de tan solo 9 meses, a pesar de haber aceptado la participación en un delito absolutamente grave. Bueno, el proceso avanza de una manera bastante preocupante, Fabricio. La Corte Nacional ha decidido darle prioridad sí o sí a este caso. Bueno, generalmente viene pasando esto en los casos en los que, entre comillas, representan determinada relevancia social. Y bueno, hemos pasado audiencias hasta la madrugada. El juez de alguna forma ha obligado a los sujetos procesales a permanecer conectados, incluso más allá de las limitaciones físicas del propio ser humano. Y eso es grave, eso nos preocupa porque no muestra de alguna forma ese afán de actuar con imparcialidad por parte del juez, ¿no? Porque claro, el juez de alguna forma intenta obligar a los sujetos procesales, intenta condicionar el tiempo que utilizan los sujetos procesales, está más preocupado del tiempo que utilizan las defensas de los procesados que del tiempo que emplea Fiscalía General del Estado. Entonces son comportamientos que yo diría no hacen parte de las cualidades de un juez absolutamente imparcial. Y lo entendemos de alguna forma porque claro, son casos en donde prima la presión, en donde se intenta instaurar un determinado relato para generar conmoción social, para presionar a la Administración de Justicia y un montón de cosas que en este país vienen pasando y penosamente se vienen normalizando, Fabricio. Estamos normalizando la persecución judicial sistemática y en este caso le ha tocado a la doctora Maribel Barreno. Doctor, buenos días, bienvenido nuevamente. Hay un dictamen ya acusatorio por parte de Fiscalía y la ratificación de medidas cautelares. Sí, en efecto, Fiscalía sustentó ya un dictamen acusatorio en contra de la doctora Barreno, en contra del doctor Terán y en contra de otras 9 personas más en calidad de cómplices. Fiscalía pidió que se ratifique la medida, no podía ser de otra forma, no podía actuarse aquí como se actuó en el otro caso de tráfico de influencias cambiando la medida cautelar porque la doctora Barreno había cumplido a cabalidad de la orden del juez, las medidas cautelares que se habían impuesto en su momento, así que no había razón para poder modificar. El dictamen de Fiscalía, vergonzosamente lo digo, tiene entre comillas más de 150 elementos de convicción en contra de la doctora Barreno, en contra del resto de procesados, pero no son realmente elementos de convicción, porque el elemento de convicción tiene determinada carga incriminatoria. Por eso se llama elemento de convicción, porque permite arribar a un determinado grado de convencimiento respecto de la perpetración de un delito y la participación de las personas que están siendo procesadas. Y Fiscalía no ha presentado elementos de convicción. Lo que presentó Fiscalía son un cúmulo de indicios que obviamente son propios de una investigación de carácter penal. Entonces, de entrada es preocupante porque la propia Fiscalía, fíjese usted y nada más que la Fiscalía General, no conoce la diferencia entre un indicio y un elemento de convicción. Y sin embargo, venden a la opinión pública este tipo de circunstancias o mensajes como más de 150 elementos de convicción cuando esto es absolutamente falso. Primero. Segundo, no hay elementos de convicción en contra de la doctora Barreno que sean útiles para poder presumir en el grado de probabilidad
que la doctora participó del injusto penal, pues, porque si yo digo Wilman Terán y Javier Muñoz, este último incluso ya condenado, deben responder por el delito de obstrucción a la justicia por haber sacado de su cargo a Macías e impedido que conozca la sustanciación de determinados casos, entre ellos el caso denominado Vocales. Entonces yo no puedo decir lo mismo de la doctora Barreno, porque la doctora Barreno no votó a favor ni de la suspensión, ni votó a favor de la destitución. La doctora se abstuvo de votar, es decir, se abstuvo de tomar partida en esas decisiones. Consecuentemente, la doctora no puede ser sujeto de imputación penal, pues, porque si yo digo Terán votó afirmativamente para suspender a Macías, no puedo decir al mismo tiempo la doctora Barreno debe correr con la misma suerte que Terán por haber hecho prácticamente lo contrario. Entonces, es incomprensible el proceso y, insisto, más allá de todo, no hay elementos de convicción serios. Fiscalía no entiende el contenido de esto y penosamente hay una persecución judicial sistemática. A ver, doctor, pero vamos desmenuzando algunos elementos, porque entiendo que este caso, la génesis de este caso es y corrígame si estoy equivocado, es la sesión del Consejo de la Judicatura en donde se dispone la sanción contra el doctor Walter Sando Macías, ¿verdad? Bueno, la génesis del caso y de la acusación fiscal tiene que ver con dos momentos, Fabricio. Primero, en mayo del 2023, cuando se decide suspender al juez Macías en funciones por el periodo de 90 días. Y un segundo momento, un segundo escenario fáctico, en donde se le destituye en el mes de agosto del 2023 al juez Macías, obviamente impidiendo que de alguna forma el juez continúe sustanciando los casos que tenía o las causas que tenía en su conocimiento, por cuanto obviamente imperaba la sanción de destitución. Entonces son dos momentos, uno en mayo, otro en agosto, en donde se le suspende y en donde se le destituye al juez Macías. Ahora, Fiscalía, ¿qué dice? En esos momentos, en esos eventos y con esas decisiones por parte del seno del Consejo de la Judicatura, lo que se hizo fue afectar la capacidad de decisión del juez Macías en determinadas causas, principalmente en el caso Vocales y secundariamente en el caso Las Torres. Y eso es lo que motiva la acusación fiscal, Fabricio. Ya, de acuerdo, doctor. Ahora, en este punto, ¿qué ha aprobado la Fiscalía? ¿Qué ha presentado la Fiscalía por un lado? ¿Y cuáles han sido los descargos que ustedes como defensa han presentado? Mire, Fabricio, esto es bastante simple. Yo por eso decía en la audiencia que más de 145 elementos de convicción deben ser devueltos a los archivos de la Fiscalía General del Estado porque no sirven para este tema, no sirven. A ver, lo más importante de este asunto a través de órganos de acreditación, de lo que usted dice de prueba, acá no hablamos todavía de prueba, hablamos de elementos de convicción. A ver, Fiscalía presentó las dos actas de las dos sesiones, de la 061 de mayo del 2023 y de la 133 de agosto del 2023, en donde se le suspende y se le destituye respectivamente, Fabricio. En las dos actas de esas sesiones, que además han sido peritadas, que además del audio y el video de esas sesiones ha sido sometido a pericia de transcripción de la información, se determina con claridad que quienes votan a favor de la suspensión y destitución del doctor Macías son dos personajes, Wilman Terán y Javier Muñoz. Es decir, con esos dos votos, incluso votos que fueron controversiales, no se olvide usted, Fabricio, que incluso se decía que no se puede con dos votos de un seno de 5 asumir que hay mayoría y por lo tanto tomar una decisión. Pero en definitiva, con esos dos votos y nada más que con los dos votos, Fabricio, se decide suspender y se decide destituir. Ahora, en el acta tanto de suspensión cuanto de destitución consta que la doctora Barreno, igualito que otro vocal que se llama Juan José Morillo, decidieron abstenerse, es decir, no tomaron partida en la decisión. Abstenerse, Fabricio, es inhibirse de conocer el tema de fondo, es decir, yo no quiero tomar partido. Pero además, la doctora Barreno, como el doctor Morillo, lo hicieron fundamentado en el artículo 15 del reglamento de sustanciación de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, que entre otras cosas determina la abstención por un presunto conflicto de intereses. Entonces, la doctora Barreno y el doctor Morillo, conforme a las actas presentadas por la propia Fiscalía General del Estado y que sirven como elementos de descargo, dicen básicamente que la doctora Barreno y el doctor Morillo no toman partida en la decisión y consecuentemente pues no pueden ser responsables. Incluso el propio Código Orgánico Administrativo en el artículo 63, y usted lo puede revisar y la ciudadanía sería bueno que lo revise, determina que si usted se abstiene en el marco de una decisión tomada por un órgano colegiado, usted no puede correr con los costes de la responsabilidad de las decisiones que toman otras personas. Pero entonces, si se abstuvo la doctora Barreno, entonces ¿por qué está vinculada al caso?
Porque hay una persecución judicial sistemática, pues, Fabricio. Claro, porque fíjese usted, la doctora Barreno, yo le voy a pasar las actas de las sesiones, Fabricio, a usted más tarde terminando esta Gracias, entrevista. doctor. La doctora Barreno hace exactamente lo mismo que el doctor Juan José Morillo, ¿ok? Exactamente lo mismo. Para diciembre del 2023, Fiscalía General del Estado pide día y hora para la formulación de cargos, ¿sí? Diciembre del 2023. Cuando llega Fiscalía a la audiencia de formulación de cargos el 16 de enero del 2024, de una manera asombrosa, Fiscalía decide cambiar o decide actuar de una manera absolutamente incoherente con la petición de formulación de cargos. ¿Por qué? Porque en diciembre del 2023 pide formulación de cargos también para Juan José Morillo. Sin embargo, cuando llegan a la audiencia de formulación de cargos en enero, la Fiscalía de una manera sorprendente dice, al doctor Juan José Morillo no lo vamos a formular. Consideramos que en este momento no hay elementos suficientes para poder deducir una imputación en contra de aquel. Bueno, lo que hizo el doctor Morillo en el mundo real, en la vida práctica, es exactamente lo mismo que hizo la doctora Barreno, es decir, abstenerse por un conflicto de intereses porque los dos tenían conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque los dos venían siendo procesados en el caso Vocales que conocía Macías. Entonces, esta es una locura de proceso, Fabricio. Ahora, yo quiero demostrarle, aprovechando el espacio en su medio de comunicación, a toda la ciudadanía, al auditorio jurídico, al auditorio social, que esto es una persecución absolutamente infame, pero además irracional, Fabricio. Porque fíjese lo que decía Fiscalía, el fiscal general subrogante en la audiencia. La doctora Barreno está prácticamente procesada en este juicio penal porque participó en las sesiones de suspensión y de destitución a pesar de que se abstuvo del doctor Macías, de la situación jurídica del doctor Macías, y no debía hacerlo. Déjeme, perdón que le interrumpa, porque aquí también tengo este dato y le pregunto, porque se entiende, y usted lo ha explicado, se abstuvo en esta votación, pero ella no vota por la reconsideración, es decir, cuando se genera la reconsideración, ella no participa de la votación. A ver, esto pasa en la sesión de destitución, Fabricio, ¿sí? En agosto del 2023. Primero, la doctora Barreno no es la persona que solicita la reconsideración. Quien solicita la reconsideración es coincidencialmente el que ha resultado beneficiado, que es el ciudadano Muñoz. Él es el que en todo caso solicita la reconsideración. Ahora, ¿por qué se solicita la reconsideración en la sesión de destitución en agosto del 2023? Porque el vocal Muñoz considera que las abstenciones, tanto de la doctora Maribel Barreno como del doctor Juan José Morillo, estaban infundamentadas, Fabricio. Él decía, no tienen fundamento suficiente y por lo tanto pido la reconsideración. Entonces la doctora Barreno vota a favor de la reconsideración para poder explicar por qué se abstiene. Y en efecto eso sucede. En el acta consta aquello, en las pericias de transcripción de audio, video y afines que transcriben lo que sucede en video y en audio en esa sesión, consta lo que yo le estoy diciendo, que la doctora Barreno vota a favor de la reconsideración para poder explicar por qué se abstiene. Y en efecto lo hace. La doctora Barreno dice, yo me abstengo de conocer esta circunstancia porque yo no quiero tener nada que ver con los casos del doctor Macías, porque yo tengo un conflicto de intereses con él, porque él está conociendo el juicio penal en el que se me va a procesar penalmente a mí. Consecuentemente, yo no tomo partida en la decisión. Entonces, en el segundo momento de la reconsideración, lo que hace la doctora Barreno es motivar y fundamentar, a pedido del vocal Muñoz, no de la propia doctora Barreno, fundamentar y motivar por qué decide abstenerse y no tomar partida en la decisión. Eso no puede ser un delito, pues, Fabricio. No puede ser un delito, menos cuando la Fiscalía le dice el delito tiene como núcleo esencial que se le separó de las funciones. Bueno, se le separó de las funciones, pero no con el voto de la doctora Barreno. Entonces resulta absolutamente incomprensible, incoherente la posición. Y bajo ese argumento también, entonces, no habría razón para cuestionar la presencia de la doctora Barreno en esa sesión, validando esa sesión, doctor. Bueno, Fabricio, pero es que si vamos a que la presencia, o a que, en otras palabras, a que dar quórum para iniciar una sesión motivaría el procesamiento penal, entonces debe estar procesado también Morillo, debe estar procesado también Fausto Murillo, pues. Porque deberían estar procesados todos los vocales de la judicatura. Pero por supuesto, con ese análisis y con ese entendimiento, deberían estar procesados todos. Sin embargo, sabemos que Fausto Murillo no está, claro, porque tiene amistad con Fiscalía General del Estado, las cosas hay que decirlas como son. Entonces, claro, que hay una persecución judicial sistemática, Fabricio, y lo más grave de todo es que determinado segmento de los colegas profesionales del derecho saben de este particular, entienden por sus conocimientos especiales y sin embargo terminan aceptando y asumiendo y hasta normalizando este tipo de comportamientos, porque esto no puede pasar, Fabricio. Yo no puedo decir
como fiscal general subrogante, perdóneme, pues, o sea, algo de seriedad debo tener, algo de conocimiento debo tener. Yo no puedo decir, en términos sencillos, le acuso a Terán y a Muñoz porque suspendieron y destituyeron al doctor Macías y obviamente con la suspensión impidieron que sustancie la causa del caso Vocales, y al mismo tiempo decir, pero le proceso también a la doctora Barreno porque no lo suspendió y tampoco porque no lo destituyó. Entonces resulta absolutamente incoherente, improbable, Fabricio. Yo por eso he pedido categóricamente que se dicte un auto de sobreseimiento para que la doctora Barreno salga de este entramado en donde se le ha querido involucrar. Ahora, se va a decir por parte de Fiscalía, no, pero es que hay actos preparatorios que dan cuenta de que la doctora Barreno estaba interesada en deshacerse del juez Macías porque había una animadversión, porque había precisamente un conflicto de intereses. Bueno, puede ser que a la doctora Barreno le caiga muy mal Macías, puede ser que la doctora Barreno haya querido desde su fuero interno suspender al doctor Macías, pero acá no importa pues lo que usted piensa, las ideas que usted tiene, esas no son susceptibles de persecución penal. Acá lo que importa es lo que usted hace en el plano físico, en el plano material, y la doctora Barreno lo que hizo fue abstenerse de manera absolutamente consecuente con un presunto conflicto de intereses. Pero fíjese lo grave y lo forzado que es esto, Fabricio. A ver, ¿cómo Fiscalía pretende solapar a este juez, que dicho sea de paso ha sido mencionado incluso en el caso Metástasis, claro, en un testimonio anticipado? Y ahí sí no hay que creer el testimonio anticipado, pero el testimonio de Muñoz, el testimonio de Alex Palacios, que vinculan a la doctora Barreno, esos sí son creíbles, para que vea cómo actúa Fiscalía General del Estado. A ver, Fiscalía, ¿qué decía en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, Fabricio? La doctora Barreno no podía conocer los casos del señor Walter Macías en la cancha del Consejo de la Judicatura. Ok, perfecto. Eso hizo la doctora Barreno. No conoció, se abstuvo por conflicto de intereses. Pero del otro lado, Fiscalía legitima, en cambio, que en la cancha de Macías, en la cancha judicial, sí sea él quien conozca el caso, sí sea él quien se aferre al caso y que termine incluso dictando una prisión preventiva que usted recordará, Fabricio, fue decretada por la Corte Nacional de Justicia en doble instancia como inmotivada y como arbitraria en contra de la doctora Barreno. Entonces, ¿qué es lo que pretende solapar Fiscalía? Claro, en la cancha del Consejo de la Judicatura, que la doctora Barreno no conozca los casos de Macías, por conflicto de intereses que es de doble vía, de doble vía. Pero en la cancha judicial, que sí, que el doctor Macías conozca nomás los casos de la doctora Barreno. Por eso es que nosotros insistíamos que lo coherente, que lo sensato, Fabricio, era que el doctor Macías se excuse del conocimiento de la causa de la doctora Barreno, así como ella se excusó de conocer la causa en el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, Fiscalía terminó legitimando que Macías actúe y que Macías genere lo que se llamaba o lo que se catalogaba en su momento como una venganza judicial, Fabricio, porque eso fue lo que pasó. No se olvide que le dictó una prisión preventiva absolutamente arbitraria, diciendo que puede representar un peligro para el proceso porque es vocal del Consejo de la Judicatura. Pero en el mismo acto, él suspendía a la doctora Barreno como vocal del Consejo de la Judicatura. Entonces, mire, acá hay una persecución absolutamente abierta, absolutamente franca, de la cual estamos siendo víctimas y penosamente Fiscalía litiga en una cancha que está inclinada para sus intereses. Doctor, es penoso decirlo, pero es la verdad. Doctor, brevemente, ya hay un dictamen entonces por parte de Fiscalía. El siguiente momento dentro de este proceso será ya la etapa de juzgamiento como tal. Belkis, el juez está en este momento en una etapa de deliberación, todavía no se ha dictado un auto de llamamiento a juicio, el juez ha decidido tomarse su tiempo porque además del expediente es voluminoso, ojalá reflexione en derecho. Yo le invito a ese juez a que reflexione en derecho y deje de lado las actuaciones parcializadas con Fiscalía General del Estado y que actúe conforme sus principios. No sé cómo el día de mañana vaya a poder descansar tranquilo, teniendo en su conciencia el peso eventualmente de una decisión hipotética que podría ser una decisión absolutamente infame con la doctora Barreno. Acá nosotros le hemos pedido categóricamente que se dicte un auto de sobreseimiento por cuanto no hay indicios, no hay elementos de convicción que sean suficientes para poder motivar una probabilidad de éxito del proceso penal en perjuicio de la doctora Barreno y consecuentemente el juez deberá resolver en los próximos días. Todavía no tenemos decisión, Belkis. Correcto. Doctor Christopher Gallegos, gracias por el tiempo. Veamos cómo evoluciona este caso. Muy amable. Le agradezco mucho, Fabricio. Un abrazo. Gracias a Christopher Gallegos, el profesional del derecho que patrocina la defensa de la ex vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.